Muy buenas noches para todos. Un placer contar con su presencia el día de hoy para nosotros, Contexto y Realidad Panamá. El día de hoy nos encontramos acompañados del licenciado Alexander Silva García, fisioterapeuta de nacionalidad peruana, con amplia trayectoria como profesional en la clínica Fisiolife, como docente universitario y además como conferencista internacional. Cuenta con estudios de posgrado en The Mackenzie International Institute en el área de la terapia manual ortopédica, la neurodinámica clínica y la manipulación de las fascias, entre otros muchos. Además es autor de los libros El dolor más allá del diagnóstico y la fisioterapia y de manipulación instrumental HandsPro. Es el creador de la técnica HandsPro y Arctic Pro. Con ustedes la noche de hoy, el licenciado Alexander Silva García. Muchas gracias por la presentación. Es un placer estar acá. Para mí es un gusto siempre participar de este tipo de eventos. Así que este es un preámbulo para las próximas formaciones que vamos a estar dando en Panamá. Así que para mí es un gusto y un placer poder compartir algo que venimos desarrollando hace algunos años y que lo venimos impartiendo ya en diferentes países. Así que gracias una vez más y vamos a empezar. Quisiera primero conversar un poco de la metodología que vamos a trabajar para poder desarrollar esta disertación. Y lo importante de esto es que lo podamos hacer y podamos ir trabajando a través de preguntas, a través de ideas que se vayan presentando a medida que voy trabajando en la presentación. Y pueda resolver cualquier duda que pueda haber referente a este tema. Así que espero que pueda aportar hoy día con algo más para que realmente nosotros los fisioterapeutas podamos llegar a un nivel profesional, como digo yo, a un nivel pro, siempre. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Y entonces tenemos acá lo que vamos a poder trabajar el día de hoy. El día de hoy quiero presentarles algo interesante, algo que se viene trabajando ya hace algún tiempo atrás y que se llama la técnica de Arctic Pro. Arctic Pro es una técnica que desarrollamos para trabajar justamente las manipulaciones articulares, ¿cierto? Pero ¿qué es la manipulación articular en fisioterapia? ¿Cuándo usamos y cuánto usamos las técnicas articulares en fisioterapia? Eso es lo más interesante. Resulta que más o menos para resolver un problema de disfunción, una de las causas que tenemos que resolver los fisioterapeutas son la movilidad articular, que lo vamos a ver en su momento, pero que esta movilidad articular nosotros habitualmente le hemos venido trabajando, puede ser de una forma empírica, con técnicas habitualmente no con una base bastante sólida, y en consecuencia los resultados han sido diferentes. El día de hoy quiero presentarles una técnica distinta que está asociado directamente a los conceptos ya validados de las técnicas articulares, pero a lo cual nosotros hemos sumado unas herramientas. Y entonces vamos a poner primero, nos vamos a poner en una situación de antecedentes a la manipulación articular. Para hablar de manipulación articular es importante nosotros como fisioterapeutas que Yaritza levantó la mano. Sí, Yaritza, te escuchamos. Yaritza. Sí. Yaritza dice que no escucha. No sé, podemos verificar si el resto tiene la misma, por favor, el mismo problema con el audio. Si me pueden confirmar el resto para avanzar.
¿Alguien más me puede decir cómo vamos con el audio? De repente el audio de Yaritza solamente es de su computadora. ¿Alguien más me puede confirmar, por favor? ¿Algún otro tiene problema con el sonido? ¿No? En mi caso no, yo escucho perfectamente. Ya, perfecto. Yaritza, entonces verifica tu audio, por favor, porque todo el resto está escuchando bastante bien. Bien, entonces le decía que nosotros, primero para entrarnos a la manipulación articular, vamos a tener que irnos hacia bien atrás, en años, para ver desde cuándo es que se empieza, no como técnica articular, pero sí como movilidad de una articulación. Y según los estudios, vemos que más o menos en los años 1200 antes de Cristo, ya en Grecia, se hacían técnicas articulares, se hacían movilizaciones articulares. Esto significa que la manipulación articular como parte de la fisioterapia no es nueva. Entonces es bastante antigua, por decirlo menos. Y, por supuesto, que no se lo conocía como técnicas articulares o manipulación articular, probablemente se lo conocía como movilización nada más de una articulación o algún tipo de concepto que no, por supuesto, no se acercaba a la fisioterapia, porque en ese tiempo no existía la fisioterapia como tal, pero todos estos conocimientos básicos nos ayudaron a qué? Nos ayudaron a usar este concepto, ¿cierto?, de movilidad de una articulación para crear los conceptos actuales en fisioterapia. Bien, ¿qué más? Nos damos cuenta que hacia el año 460 y 375 más o menos antes de Cristo, el primero que creó algo para mejorar la movilidad articular o mover una articulación fue Hipócrates a través de su banco de Hipócrates. O sea que tenemos que por primera vez en ese tiempo se crea algo para tratar de generar una movilidad articular. En este caso, era básicamente para una movilidad a nivel de columna, donde hacían una tracción. ¿Bien? Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, nosotros, las personas que sufrimos una disfunción, ¿cierto? Vamos a tener una disfunción donde va a estar comprometido tanto el tejido, que son los músculos, los ligamentos, la fascia, y además la parte articular. En consecuencia, los fisioterapeutas tenemos que saber dos cosas, si es que la disfunción es de estas dos grandes áreas. Tenemos que saber técnicas articulares, porque tenemos que regresar a un equilibrio de esa articulación, y tenemos que conocer qué cosa, técnicas de tejido blando. ¿Para qué? Para equilibrar el tejido que se ha visto afectado. Entonces, cuando tenemos una disfunción nosotros, vamos a tener, número uno, el tejido blando afectado. Y cuando tienen el tejido blando afectado, ¿qué es lo que tienen que aprender? ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Qué herramientas tienen que tener ustedes? Todas las herramientas que les permitan movilizar el tejido blando. ¿Qué más? Van a tener una alteración ¿de qué? Del tejido óseo, pero estrictamente no del hueso mismo, sino más bien de la movilidad articular, o sea, la movilidad de una articulación. Que por supuesto, la movilidad de la articulación está asociada directamente a la alteración del tejido. Estas dos áreas grandes me van a generar, ¿qué cosa? Un movimiento alterado o una disfunción. En consecuencia, como fisioterapeuta, ¿qué tengo yo que manejar? ¿Qué tengo que hacer? Pues como fisioterapeuta, en términos generales, debería conocer técnicas para el tejido blando y técnicas para el tejido óseo. De hecho, lo he separado en dos grandes áreas porque hay otras que también se manejan dentro de la fisioterapia, pero lo quiero enmarcar yo, las técnicas articulares, dentro de estas áreas para que ustedes sepan dónde, en qué parte de la fisioterapia entran las técnicas articulares con ArticPro. Entonces, en una disfunción musculoesquelética, en una visión más global, vamos a tener que un problema musculoesquelético va a estar generado por, número uno, de repente un problema en el sistema nervioso periférico, donde van a haber técnicas como las técnicas de movilización neural. ¿Qué más?
vamos a tener, por ejemplo, problemas en el sistema visceral, o sea, va a haber problemas que tenemos en el sistema visceral que nos van a generar algún tipo de dolor en mi cuerpo, ¿cierto? Va a haber un problema a nivel de los músculos, llamado el sistema activo, lo que mueve el cuerpo, y finalmente va a haber una alteración en el sistema pasivo. Entonces, fíjense que los fisioterapeutas tenemos que conocer técnicas para el sistema nervioso. De hecho, una de las cursos que vamos a hacer próximamente, me parece en junio, vamos a trabajar en técnicas de movilización neural. Lo vamos a hacer un curso como esto en Guatemala, me parece. También técnicas viscerales, que son técnicas donde vamos a trabajar la parte visceral, y vamos a trabajar también técnicas del tejido blando, músculos, ligamentos, fascias, y técnicas pasivas. Entonces, Alex, ¿dónde entra o dónde se encuentra esta área de Arctic Pro, de la manipulación articular? Entra en la disfunción asociada al sistema pasivo, o sea, a la parte del ósea, pero que conforman las articulaciones. ¿Ok? Entonces, dentro de esos 4 sistemas, el sistema activo, dado por el tejido blando, el sistema nervioso, con técnicas neurales, el sistema visceral, vamos a usar técnicas viscerales, y en el sistema pasivo, que es, digamos, pasivo entre comillas, porque nos referimos a la unión de las estructuras óseas para conformar las articulaciones, acá es donde ustedes van a tener que trabajar con las técnicas articulares de Arctic Pro. Entonces, si yo tengo una disfunción y solamente trabajo tejido blando, tejido neural y visceral, y esto no lo trabajo, significa que la articulación no va a regresar a su condición normal. En consecuencia, se va a quedar en una disfunción. Entonces, con estas diapositivas ya sabemos que las técnicas articulares dentro de una disfunción musculoesquelética la vamos a encontrar, ¿dónde? En esta área, el sistema pasivo. ¿Bien? ¿Pero qué más? Entonces entramos a las técnicas articulares, ¿cierto? ¿Qué son las técnicas articulares? Son técnicas que desarrollamos en una articulación para mejorar la condición de su movilidad, para moverla, para liberarla, para generar rango de movimiento. Lo que dice en este título, antecedentes y el ahora. Los antecedentes se refiere a cómo nosotros manipulamos una articulación. No sé si alguno de los participantes que están acá ya hace técnicas articulares en la recuperación de su paciente. Creo que normalmente en pregrado nos enseñan algo y uno lo hace después en posgrado. Pero esta foto es una de las características importantes, cómo se hace actualmente las técnicas articulares. De hecho, me enseñaron a hacer una técnica en tobillo, como la foto que está acá, hace 20 años cuando me formé como terapeuta manual. Pero resulta que viajando por diferentes países, me di con la sorpresa que todavía se está enseñando de esta forma. O sea que todavía están haciendo una técnica articular del tobillo así. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene de malo esta técnica articular? Bueno, no vamos a decir que tiene algo de malo, pero lo voy a plantear desde otra visión. Para hacer una técnica articular en el cuerpo, en las extremidades superiores e inferiores, lo que se necesita es una condición básica, y significa que necesitamos tener una base de sustentación rígida. ¿Para qué? Para poder mover, ¿qué cosa? La articulación. ¿Qué pasa si yo hago esta manipulación como está en la foto y el tobillo lo tengo sobre una colchoneta, sobre una camilla y encima sobre una toalla como está ahí? ¿Qué va a pasar con ese tobillo? Ese tobillo se va a hundir. Se va a hundir sobre la superficie blanda con la que estoy trabajando. Entonces, ¿qué tipo de manipulación estoy haciendo? Pues probablemente ninguna. Estoy moviendo el tobillo en general, pero que esté haciendo una técnica específica no es digamos, no es la mejor forma de hacerlo. Sin embargo, esta técnica todavía nos enseña, después de 20 años que me formé como terapeuta manual, se enseña en diferentes países.
Y, por supuesto, yo también lo hacía, por supuesto, en su momento. Igual que esto de acá, tenemos algunas técnicas que se hacen acá, por ejemplo, que se están haciendo para la parte metatarsa, en la foto de su izquierda superior, la parte medial en la foto derecha de su pantalla, en la parte más proximal del tobillo, en la foto inferior izquierda, e igualmente en la foto inferior derecha. Otra acotación acá, aquí ya no existe ninguna base de sustentación, o sea, la manipulación se está haciendo en el aire, ¿cierto? ¿Y qué dice la base para una buena manipulación articular? Que debo tener una buena base de sustentación, o sea, una base rígida. Bueno, acá está en el aire, entonces significa que la manipulación probablemente es más de tipo global, ¿no? Pero no va al segmento realmente que quiero manipular. Ante eso, después de muchos años de hacer esa misma manipulación y después de haberme formado como terapeuta manual, también hice todas esas manipulaciones. Y resulta que después de investigar, averiguar, estudiar, nos dimos cuenta que realmente necesitamos cambiar, ¿cierto? En los últimos 20 años, las técnicas articulares se han ido desarrollando, pero no se han desarrollado cosas que mejoren las técnicas articulares. O sea, no han desarrollado herramientas que me permitan hacer una excelente manipulación articular. Lo seguimos haciendo sobre la colchoneta, lo seguimos haciendo sobre la camilla, lo seguimos haciendo sobre una toalla, sobre almohada, y entonces la base principal de la manipulación instrumental simplemente no la hacemos. En consecuencia, seguimos haciendo manipulaciones articulares sin realmente una respuesta adecuada. Y se siguen dictando cursos de esa forma. Desarrollando y evaluando el problema que ya venía hace años trabajando, pues empecé a trabajar en el concepto de tener herramientas que me permitan una manipulación articular más precisa, más exacta, teniendo en cuenta y con un concepto básico que es la base de sustentación. Entonces desarrollamos, ¿qué cosa? Arctic Pro. Arctic Pro es el conjunto de herramientas que te permiten hacer una manipulación articular mucho más precisa, mucho más exacta. No vas a trabajar sobre una colchoneta, no vas a trabajar con una toalla, vas a trabajar con herramientas que te permiten hacer una excelente manipulación. Y entonces, ¿qué características tienen estas herramientas que las vamos a ver en un instante? Estas herramientas, ¿cierto? Tienen tres cosas interesantes. Primero, que te dan una estabilidad anatómica, o sea, el segmento que vas a manipular lo estabiliza bien. ¿Por qué? Porque no vas a estar sobre una toalla o una almohada. Te va a dar una herramienta que te permita estabilidad. Segundo, vas a tener un excelente control. ¿Por qué? Porque al tener una buena base, el control de la articulación que vas a mover, obviamente, es mucho mejor. Y tercero, es que con esa herramienta, la manipulación articular se va a hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque simplemente por condición de análisis clínico vas a saber, una vez puesta la herramienta en el segmento que vas a manipular, vas a saber hacia dónde manipular. Y entonces son estos tres puntos importantes que hacen que ahora Arctic Pro obviamente se esté usando en muchos más países. Y acá tenemos las herramientas. Tenemos el Arctic Knee, que es la herramienta que está al lado izquierdo, superior izquierdo, que es una herramienta que sirve de base para manipular la articulación de rodilla, pero al mismo tiempo sirve de base para colocar las otras herramientas una encima de otra, si es que quiero manipular tobillo, muñeca, etc. Tengo acá en su pantalla al lado derecho el Arctic Move, que es una herramienta que me permite hacer manipulaciones funcionales. Ya pasamos de las manipulaciones pasivas puras a manipulaciones funcionales, que es lo que se hace actualmente en fisioterapia. Y abajo tenemos dos herramientas más, el Arctic Easy, que me permite manipular casi todas las manipulaciones, y el Arctic Basic, que es para trabajar básicamente la zona pélvica. Entonces tengo 4 herramientas que te van a dar y te van a favorecer una manipulación que hasta hoy, 2023, todavía se sigue haciendo con toallas o con almohadas.
o sobre colchoneta, por último. ¿Ok? Y vamos a ver diferencias. Fíjense, en esta imagen de su izquierda tenemos una manipulación de un tobillo sobre la colchoneta y encima sobre una almohadita más. Y la almohadita, por supuesto, se hunde. La pregunta es, ¿hasta dónde vas a manipular? ¿Estás manipulando al tobillo o estamos manipulando la almohada? ¿Cierto? Del lado derecho, que tengo la herramienta sobre el tobillo, una herramienta rígida, ¿cierto? Que me da una excelente base de sustentación. Quito el slack total de la superficie, en este caso de la espuma, y hago la manipulación. Por supuesto que voy a tener una respuesta totalmente diferente. En la foto de la izquierda tengo una manipulación izquierda inferior, una manipulación de las cuñas, ¿cierto? Donde no tengo ninguna base de sustentación, no hay nada que realmente fije la zona que no se debe mover. En cambio, al lado derecho, tengo la misma herramienta, fijando las cuñas que deben estar fijas y dejando libre las cuñas que deberían moverse. En consecuencia, ¿cuál de las dos me va a mejorar o me va a dar una respuesta articular adecuada? Obviamente, las técnicas donde fijo el segmento que debe estar inmóvil. Algunas ventajas adicionales que vamos a tener con esta técnica de Arctic Pro. Hasta ahí, quiero hacer un paréntesis y tener algunas preguntas de parte de ustedes que necesiten hasta ahora hacerme llegar para poder resolverla y continuar en una segunda parte para hablar de las ventajas y algunas técnicas que podemos hacer con las diferentes herramientas. Dentro de las ventajas, entonces, vamos a hablar adicionalmente a lo que ya mencioné de las ventajas de Arctic Pro. ¿Qué ventajas tiene? Primero, los tejidos que van a permitir moverse a través de ellos, pues va a ser la fascia, los ligamentos, ¿cierto? El tejido mismo, el músculo. Y, por supuesto, lo que nos interesa a todos es mover la cápsula articular. El aprendizaje es fácil. ¿Por qué el aprendizaje es fácil? Porque cuando aplicas la manipulación con las herramientas en el segmento que vas a manipular, el sentido clínico que tienes para manipular es simple, porque tú pones la herramienta debajo de la zona que vas a fijar y la otra zona se queda lista para manipular. O sea, que la técnica te hace que las manipulaciones sean intuitivas. De fácil aplicación, totalmente, porque la herramienta te va a fijar el segmento y vas a tener libre las dos manos para manipular. A diferencia que cuando no usas nada, con una mano tienes que fijar y con la otra vas a manipular. Y finalmente, que te facilita las técnicas. O sea, cualquier técnica, desde hombro, codo, rodilla, cadera, tobillo, las técnicas te van a facilitar. A diferencia que si usas un cojín, una almohada, pues hasta que pongas el pie en una posición y no se hunda de un lado o de otro o se mueva porque estás en una superficie totalmente inestable, pues obviamente si tienes una superficie más rígida, la diferencia es que va a poder tener una mejor movilización del segmento. Permite dar más apoyo estable para una manipulación. Si se fijan en esta técnica, tengo el Arctic Knee debajo del fémur en la parte distal, ¿cierto? Lo que estoy haciendo ahí es una manipulación, un desplazamiento hacia anterior, ¿cierto? Para mejorar la extensión de rodilla, pero justamente pudiera tener ahí una almohada o una toalla donde se hunde totalmente y la manipulación sería cero, a diferencia que si pongo la herramienta ahí, donde me fija totalmente el fémur y me queda libre la tibia y el peroné para manipular. Me da mejor estabilización en un segmento fijo, o sea que el segmento que no se va a mover, ¿cierto?, se mantiene más fijo en la herramienta.
porque la herramienta permite que no se mueva, que se mantenga en esa posición. Y de esa forma, ¿cierto?, me permite hacer más movilidad en el segmento que quiero mover. En este caso, tengo fijo el húmero para fijar el radio, ¿sí? El que quiera hacer una pregunta, levanta la mano y pues, de hecho, que abrimos los micrófonos para que nos hagan las preguntas del caso. No hay ningún problema. Facilita la manipulación articular con apoyo para las manos del fisioterapeuta. Manos libres para manipular. Si se fijan, tengo mis dos manos manipulando. ¿Por qué? Porque no tengo la necesidad de hacer un apoyo con la otra mano, como lo debiera hacer si es que tengo una toalla, un cojín, una almohada, o, por último, si lo hago totalmente en el aire, sin una base fija para manipular. Entonces me facilita, me deja la mano libre para generar una excelente manipulación. ¿Cuáles son los efectos, la aplicación y sus beneficios? La manipulación con ArtiPro, esto es importante, no se aleja de ninguna manipulación articular y ya descrita. Significa que las manipulaciones articulares que nosotros las hemos aprendido en algún momento, en un curso, en la universidad, en pregrado, en posgrado, ¿cierto? El concepto de la manipulación articular es la misma. ¿Dónde está la diferencia? En que tienes la opción de seguir trabajando sobre tu colchoneta, tienes la opción de seguir trabajando sobre la almohada, sobre una toalla, o tienes la opción de hacer técnicas más pro, como digo yo, más técnicas más profesionales, ¿cierto? Porque la fisioterapia tiene que innovar. No podemos estar haciendo técnicas articulares con técnicas que yo mismo las aprendí hace 20 años cuando me formé. Entonces, no está bien, algo está pasando en la fisioterapia. Y eso es lo que tratamos de ahora impartir, que si necesitas hacer una técnica articular, tienes que llegar a un nivel más pro para realmente mejorar esas técnicas articulares. Entonces, las técnicas no se alejan de las manipulaciones articulares descritas, más bien usa las bases que ya existen y suma el uso de equipos para lograr, yo no diría el mismo efecto, diría un mejor efecto del que hasta ahora existen con lo que se hace en técnicas articulares. La fijación es más estable. ¿Qué pasa si tú tienes una manipulación que se hace una manipulación sobre la camilla, sobre una toalla o sobre una almohada? ¿Y qué pasa si haces una manipulación con una superficie más anatómica y más rígida? Obviamente, hay algo que es interesante acá que no podemos olvidar, y es que a mayor fijación, mayor movilización. Esto es importante, porque si tú lo haces con una toalla, este concepto de a mayor fijación, no existe ninguna fijación con la toalla. Si lo haces con una almohada, no existe ninguna fijación con la almohada. Si lo haces sobre la colchoneta, no existe ninguna fijación. En consecuencia, no vas a tener una mayor movilización. Vas a tener cualquier movimiento menos una mayor movilización. Y en consecuencia, el rango de movimiento pues no va a ser el que realmente estás buscando. Muy bien. Y entonces, ¿en dónde se aplica? ¿Cómo se aplica? Pues lo vamos a aplicar y las técnicas van a ir dirigidas para mejorar, ¿qué cosa? La membrana fibrosa, la membrana sinovial, las cápsulas, los ligamentos y, por supuesto, los músculos, que también los vamos a manipular, obviamente, cuando hacemos una técnica articular. Pero lo importante cuando movemos una articulación es que cuando movemos va a estar sobre la cápsula articular, la membrana que componen esa cápsula, que es la membrana fibrosa y sinovial, que eso es lo que necesitamos movilizar para ganar rango de movimiento. ¿Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones? ¿Cierto? Las indicaciones, vamos a trabajar con ArtiPro para dolores articulares, bloqueos articulares, adherencias, disfunciones que afecten cualquiera de los tejidos mencionados, cicatrices, poscirugías luego de la fase aguda. Y donde hay que tener cierto cuidado, incluso con herramienta o sin herramienta, obviamente, son en cirugías recientes, en desgarros, en fracturas, inflamaciones articulares asociadas a enfermedades de tipo sistémica, la artritis, por ejemplo, derrames articulares. Cuando un paciente tiene un derrame articular, no se me ocurre hacer una técnica articular, por supuesto, heridas en la piel, laceraciones,
¿cierto? Que no se hayan cerrado, tampoco puedo manipular. Pero son algunas más que contraindicaciones, son algunos cuidados que debo yo tener en cuenta al momento de hacer una manipulación con Arctic Pro. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a tomar en cuenta con esto? Es que va a haber una buena estabilización para la manipulación, mayor rango de movimiento, va a haber una facilidad para manipular, va a haber una adaptación para la manipulación articular en diferentes planos, que eso se incide bastante cuando hacemos el curso, la formación, que son una formación de 2 días. El primer día incidimos bastante en el trabajo de las técnicas según los planos, porque hay una base teórica sobre las cuales vamos a trabajar, ¿cierto? La adaptación para manipular diferentes articulaciones. Las articulaciones, como son anatómicas, y eso es lo que traté de lograr con las herramientas, es que van a mejorar, obviamente, la manipulación porque se adapta a las articulaciones que vamos a manipular. Mejor posicionamiento de las articulaciones para la manipulación. Cuando tomamos una articulación y la ponemos a una superficie como la colchoneta o la camilla, ¿cierto? El posicionamiento de la articulación no va a ser el adecuado, dado que cuando tú manipulas, va a pasar que se hunde la superficie sobre la que estás manipulando. Y entonces hay que considerar algunas estructuras o alguna forma que fije el segmento corporal que vamos a manipular. Y eso se puede lograr con las articulaciones, con las herramientas de Arctic Pro. Hasta ahí quería compartir esta técnica que se está haciendo en diferentes países y que lo estamos trabajando bastante bien. Y pues, si tienen alguna pregunta adicional, poder escucharlos y poder compartir con ustedes algo que quisieran saber. No está de más compartirles que estamos en diferentes países haciendo esta certificación y pues también vamos a estar en Panamá, que seguro que les van a poder comentar en su momento los compañeros que me están antecediendo para la presentación. Así que espero alguna pregunta y nada, estoy listo para poder compartir. Antes de pasar a algunas técnicas, por supuesto. ¿No? Bien, o se entendió bien, o se entendió bastante bien, o está muy claro, o asumo que voy a asumir eso que está bastante bien explicado y que se entendió. Las técnicas. ¿Qué técnicas vamos a poder ver con las herramientas? Fíjense, vamos a ver una pregunta. Tenemos una pregunta. Yaritza, excelente. Gracias, Yaritza. Pero todavía no hemos terminado, así que continuamos. ¿Dónde se puede aplicar las técnicas con estas herramientas? Se puede aplicar las técnicas con estas herramientas. Voy a responder a una pregunta adicional para no pasarme. Reina me dice, estas herramientas entonces son para colocar sobre una colchoneta. Exacto, Reina. Estas herramientas son para que tú trabajes sobre la superficie que trabajas en tu consultorio, en la clínica, en el hospital. Son herramientas que se colocan, que lo vamos a ver ahorita en algunas técnicas que creo que he puesto en las diapositivas, que se van a colocar. Pero como la herramienta es rígida, entonces lo único que se tiene que manejar ahí, el slack, que es disminuir la tensión de la espuma donde vas a poner la herramienta, y la herramienta perfectamente hace la inmovilización del segmento que vas a movilizar. ¿Ok? Para responder tu pregunta. ¿Y dónde se hace? Se hace en hombro, en codo, muñeca, dedos, pelvis, cadera, rodilla, tobillos y dedos. En todo este segmento se realizan técnicas con estas herramientas, que son las técnicas que nosotros enseñamos en las certificaciones que hacemos con Arctic Pro. O sea, hacemos certificaciones donde te enseñamos en 2 días las manipulaciones de hombro, codo, muñeca, dedos, pelvis, cadera, rodilla, tobillo y dedos.
aprendes con las herramientas a hacer este tipo de manipulaciones. Con las herramientas que voy a mostrar, algunas técnicas, con estas dos, con el Arctic Easy. ¿Por qué? Porque es fácil de usar. Lo puse así porque es una herramienta que se adapta a todo. ¿Se fijan? Tengo ahí una manipulación en hombro. Pongo el Arctic Easy debajo del glenoide, en esa posición, quito el slack de la colchoneta y entonces en esa posición lo único que me queda es hacer una técnica hacia inferior, hacia abajo. Y entonces la cabeza del húmero se va a ir totalmente hacia atrás. ¿Por qué? Porque cumple una base que lo planteo yo en uno justamente en el curso y en el libro que pronto sale de técnicas articulares, que es la cizalla. Para que hagas una excelente manipulación tienes que tener, obviamente, una cizalla en la zona que vas a trabajar. Y la herramienta está, por supuesto, haciendo eso. Acá, por ejemplo, tengo la herramienta justo alineada con el radio cúbito distal y me va a permitir una manipulación, obviamente, donde lo que está encima de la herramienta no se va a mover y lo único que se va a mover es lo que queda fuera de la herramienta. Si tuviera ahí una almohada, una toalla o la misma colchoneta de la camilla, pues seguro que se hundiría y la manipulación va a ser cualquier cosa menos una manipulación, ¿sí? Con el Arctic Knee, que me sirve para manipular, por ejemplo, la rodilla, coloco el Arctic Knee debajo de el fémur, alineado, obviamente, con la cabeza del fémur, y me queda libre la tibia. Entonces, lo único que voy a hacer acá es hacer un desplazamiento con todo mi cuerpo hacia posterior. En este caso, para lograr probablemente, para mejorar la flexión de rodilla. Una técnica que se usa y que uso con dos herramientas acá. La primera es colocar el Arctic Move y la otra es colocar debajo del talón la herramienta, ¿cierto? ¿Para qué? Para que justamente no haya, ¿qué cosa? El desplazamiento hacia posterior. ¿Por qué? Porque la espuma se va a hundir. Y entonces se coloca, y lo he puesto esta imagen a propósito, ¿cierto? ¿Para qué? Para saber que una técnica como esta, donde yo quiera manipular la tibia, si lo hago sobre una superficie blanda, como lo aprendí hace 20 años, pues obviamente la manipulación va a ser totalmente diferente. Entonces tengo que poner una herramienta donde el Arctic Move en la planta del pie y una herramienta en la base del talón. Hasta ahí son algunas de las técnicas que, obviamente, son 3 técnicas de las, no sé si más de 100 técnicas que hacemos en la formación, donde el profesional aprende a hacer técnicas en hombro, codo, muñeca, dedos, rodilla, tobillo, cadera, y que obviamente, además de eso, no solamente que aprende las técnicas, sino que en este tipo de formación, el profesional se lleva las herramientas con él. O sea, no es una formación donde tú compras adicionalmente las herramientas, no, sino que la formación te entrega las herramientas correspondientes para la manipulación. Algunas conclusiones. Primero, la herramienta que mejora la calidad del trabajo del fisioterapeuta. O sea, ¿quieres mejorar rápido el rango de movimiento del fisioterapeuta? Tienes 2 opciones. Sigues usando la toalla, la colchoneta o la almohada como me enseñaron a mí hace 20 años, o tienes la opción de usar Arctic Pro. Ofrece mejores resultados en el paciente, obviamente. Si tú tienes una superficie blanda, haces una manipulación en una superficie blanda y luego la misma manipulación lo haces en una superficie rígida, la respuesta simplemente cae por su propio peso. Porque el concepto es que mientras hay una base rígida, vas a tener mayor movilidad. La calidad de entender la biomecánica se hace más fácil con las herramientas. Una de las cosas que hemos podido lograr con estas herramientas, con las herramientas de Arctic Pro, es que en los diferentes países donde he podido viajar, resulta que la biomecánica a veces
la dejamos en los libros o en las formaciones o en los cursos que llevamos. Y entonces cuando queremos hacer la técnica, resulta que no sé la artrocinemática, que es lo que se usa para estas técnicas. O sea, tengo que saber los deslizamientos y los rodamientos de cada articulación. Pero claro, memorizarse todo eso es complejo. A diferencia que con las herramientas, apenas tú pones la herramienta debajo de la articulación, tú inmediatamente, después de la clase teórica, inmediatamente vas a saber cuál es el rodamiento o el deslizamiento que vas a hacer con la herramienta. O sea, que vas a entender, te va a facilitar sin memorizar, ¿sí? Porque no vas a necesitar memorizar las técnicas que vas a tener que hacer en las diferentes partes del cuerpo que vas a ir aprendiendo en esta certificación. Finalmente, pueden ustedes encontrarme en las redes sociales como Alex Silva Fisioterapeuta, en las diferentes redes sociales, pero también en Fisioeduca. Fisioeduca. En Fisioeduca está la plataforma de formación en fisioterapia global que tenemos y a través de las cuales nosotros lanzamos las formaciones y las certificaciones y es la que certifica también las formaciones a nivel internacional de los cursos que hacemos. Fisioeduca, ¿sí? Estoy, pues, listo para las preguntas que tengan. De hecho, solamente para complementar, el próximo curso que se viene es justamente en su país, en Panamá, que lo vamos a hacer, las fechas creo que ahí les van a mencionar ahorita, pero es una oportunidad también para realmente hacer una formación para que te haga un profesional que haga técnicas articulares, pero ya no sino pro, ¿no? Realmente técnicas profesionales que puedas tú aplicar en tu paciente. Bien, si no hay, creo que no hay nada más en cuanto a la parte de Arctic Pro por ahora, entonces estoy apto a escuchar sus preguntas. Yaritza está preguntando, el Arctic Pro en Panamá, ¿qué casa? Ah, ¿te refieres, Yaritza, a la casa que lo va a traer o la casa que va a tener las herramientas? Eh, Permítame contestarle, profesor. Sí, El curso se está trayendo a Panamá. Está programado para un fin de semana, cosa de que pueda ser accesible para todas las personas. El día sábado 15 y domingo 16 del mes de abril. Y como el profesor Silva les comentó, cada adquisición del curso viene con su kit de herramientas. El profesor también tiene otra técnica que él nos ha conversado sobre ella en otro momento, ¿verdad? Que es el Hands Pro y también el profesor siempre que da sus cursos, incluye dentro del curso las herramientas para que puedan trabajar con ellas. yo finalmente quiero agradecer a ti, a José, por la invitación, Zuleika, compartir con todos. Pues para mí va a ser muy grato estar en Panamá. De hecho, es gratificante realmente poder siempre compartir esta información. Lo que venimos haciendo en diferentes países, ya lo hicimos en Guatemala, vamos a volver en Guatemala también en noviembre, vamos a estar con ustedes en Panamá, y también, como dijo Zuleika, pues estamos trabajando con Hands Pro, que es la manipulación instrumental. De repente en algún momento hacemos un webinar de esto también, Zuleika, porque la gente, creo que trabajar con Hands Pro, solamente comentarles, es la única herramienta a nivel mundial que tiene un diseño tomado de la mano del fisioterapeuta. Entonces, hace que sea la herramienta que hoy en día realmente se usa a nivel internacional, más que cualquier herramienta, ¿no? Entonces, de repente en un momento podemos compartir eso y realmente también aportar con un granito de arena para todos los colegas de Panamá, ¿no?